Estamos listos para iniciar la última exposición de esta tarde, de la segunda jornada de nuestro encuentro de geometría compleja y dinámica holomorfa aritmética. Y tengo el gusto de presentarles a Irene Pinocchio, de la Universidad Austral de Chile, que nos va a hablar sobre Thermodynamic Formalisms for Expanded Circular Maps with a Neutral Fixed Point. Muchas gracias, Irene. Vale, muchas gracias, Francisco. Bueno, primero agradecer por la oportunidad que se me da para poder presentar un trabajo que he realizado en conjunto con Garibaldi de la Universidad de Campinas. Y efectivamente, la idea es mostrar un resultado para el formalismo termodinámico en el contexto de transformaciones expansoras del círculo con presencia de un punto fijo neutral. Ok, entonces, voy a usar mi pantalla. Entonces, lo primero que voy a hacer es mostrar en un contexto bien general las transformaciones expansoras del círculo, no uniformemente expansoras, y además una clase bien general de módulo de continuidad. Entonces, la idea es que estos módulos de continuidad compatibilicen con la dinámica a través de una relación que voy a presentar en las slides que siguen. Y la segunda parte, dado estos módulos que me determinan la regularidad de los potenciales, voy a poder establecer unas herramientas del formalismo termodinámico para establecer los resultados. Entonces, entre los resultados... ¿Puede alguien silenciar a... Gracias. Sí, parece que... Entonces, dentro de los resultados está una versión del teorema de Ruel-Perron-Frobenius, la existencia y unicidad de estados de equilibrio para esa clase o esa familia de transformaciones expansoras asociadas a esos módulos de continuidad, o potenciales con esa regularidad. Muy bien. Entonces, el contexto... consideremos entonces el círculo dotado de la métrica estándar. Vamos a considerar, como dije, una familia de funciones actuando en el círculo, transformaciones en el círculo no uniformemente expansoras. Esta familia de funciones es bastante general. Es simplemente lo único que pedimos es que la transformación sea de esta forma: x1 más b de x módulo 1. ¿Qué significa el b de x? El b de x viene a ser una función continua y además creciente. B de 1 pedimos que sea natural para establecer quizás más de una rama. Lo importante aquí es que cerca del cero el comportamiento no es expansor. Muy bien. Ahora, ¿qué otras propiedades tenemos con respecto a la función b? Es que tiene este comportamiento que es generalmente se le llama regularmente variante cuando sigma es mayor que 0, y cuando sigma igual a 0 es de variación lenta. La de variación regular con índice sigma mayor que 0 generalmente son de este tipo. Ya esto es por el teorema de representación de Karamata. Uno tiene que, vamos a ponerle aquí un alfa mayor que 0. Y un ejemplo de variación lenta podría ser el logaritmo de 1 sobre x a la menos 1. ¿Okay? Entonces, todos estos satisfacen la propiedad para sigma mayor que 0, el límite de este cociente. Para sigma mayor que 0 tiene este comportamiento, y para el otro ejemplo vendría a ser para sigma igual a 0, también el límite va para 1. Disculpe, Irene, ¿tú necesitas que esa función B sea periódica? O sea periódica salvo relaciones... Periódica, no, es solamente... O sea, no es periódica, sino que como que pegue bien en el levantamiento, ¿no? ¿O te la estás considerando como infinitas ramas? No. Podría ser... Es que no me cuadra que vaya del 0 al infinito. Podría ser infinitas ramas, porque en principio estamos considerando solamente... no, en realidad no, porque al final voy a necesitar que sean de rama finita para
vendría a ser, el número de ramas vendría a ser esto, más 1. B de 1 más 1. Ah, ok, ya, entonces ¿Ya? estás viendo la periodicidad en el 1 ya. Sí, en el 1, exactamente. Está esa condición, ¿no?, de que B1 está Es en un N. natural, sí, es Claro. un natural. Ah, de acuerdo. De Entonces, acuerdo, Entonces, puede tener un número finito de ramas, ¿ya? de Pero acuerdo. en este lado tenemos, ¿cierto? Para este lado tenemos más de una, más ramas. Ok. Ahora, una de las propiedades que satisface esta familia es que cada T es topológicamente exacto. ¿Ok? Es decir, que para cualquier conjunto abierto va a existir un M tal que cubre todo el espacio. Es una propiedad más fuerte de la transitividad, la topológicamente transitividad que uno conoce. ¿Ya? Entonces, para fines concretos, vamos a observar que estas transformaciones satisfacen estas condiciones, esta condición de topológicamente exacta. Ahora, una propiedad también sobre estas transformaciones es que cómo es el comportamiento cerca de un punto, cerca del origen. Sabemos que fija el origen, ¿cierto? Entonces, para preimágenes, para un valor, escogiendo un valor suficientemente cerca a 0, nosotros tenemos que las preimágenes tienen un comportamiento asintótico de la siguiente forma, en términos de la función B establecida, la regularidad de B. Variante regular o variante, en este caso, para variante regular, en el caso de variante regular. ¿Ya? Y la distancia entre dos preimágenes tiene ese comportamiento asintótico. Entonces vale escribir aquí que alfa j, beta j, si solamente si alfa j partido con beta j va a 1, cuando j va al infinito. ¿Ya? Entonces ese vendría a ser el comportamiento asintótico. Entonces, para una situación más concreta, están las aplicaciones de Manning-Pomo, que son las más conocidas y las más estudiadas, y de interés ahora en el caso de las transformaciones que están en el borde de las uniformemente expansoras. Entonces, ¿qué es lo que nos dice cuál es la definición de esta transformación? Sea un S, un parámetro entre 0 y 1, esta es cuando B en este caso, ¿cierto? Es bien regular cuando S está entre 0 y 1. ¿Ya? Ahora, su interpretación, una representación intervalar es de la siguiente forma, ¿cierto? Entonces la aplicación tiene un comportamiento intermitente, las órbitas se mueven por todo, se distribuyen bien sobre todo el intervalo, pero cada vez que me aproximo a 0, las órbitas se estancan, ¿ok? Y entonces se ralentizan, entonces cada vez que me demoro más en salir de este espacio, ¿ya? Más o menos. Entonces, ese es más o menos con respecto al comportamiento asintótico. Con respecto a esa transformación, uno puede considerar, por ejemplo, el mínimo de los U, que están entre 0 y 1, tales que van a parar a 0, que vendría a ser la primera preimagen, ¿cierto? Después tenemos una sucesión en este intervalo, y donde UN vendría a ser el mínimo de los U también, que están en 0,1 abierto, tales que va a ser igual a UN menos 1. Entonces aquí, igual que en el caso general, en particular, esto tiene un comportamiento asintótico de 1 partido por S n a la S, y la distancia de UN menos UN más 1 es igual a 1 partido por 1 más 1 partido por S. ¿Ya? Entonces eso más o menos es cómo es el comportamiento cerca del 0. Esto se puede verificar usando el comportamiento de la dinámica, ver la diferencia entre estos dos puntos, ¿cierto? Uno en la imagen del otro, y ver que localmente cerca de 0 es más o menos así. Ahora, también es importante observar en el escenario de variación lenta. Entonces, en el caso de variación lenta, gracias a la generalidad de nuestras transformaciones, podemos considerar otros ejemplos. En este caso, cerca del origen, cuando B asume esta forma. ¿Ya? Entonces aquí entiéndase el logaritmo K de 1 partido por X como la composición. Que vendría a ser la composición
de K veces logaritmo de 1 partido por K, ¿no? Entonces uno tiene ahí estos ejemplos que caen en el escenario de variación lenta y de alguna manera nos permite también tener un entendimiento más fino de cómo es la forma precisa de la gráfica, ¿cierto? Aquí tengo entonces como la tangencia. Y esto obviamente que nos puede proporcionar información para toda esta teoría del formalismo termodinámico. Estos ejemplos los estamos considerando también dentro de esta familia de transformaciones que son expansoras del círculo con comportamiento no uniforme. Entonces, una vez definida esta dinámica, me interesa entonces establecer, necesitamos propiedades y regularidades de potenciales asociados definidos en el círculo, y para eso voy a necesitar entrar a definir lo que es un módulo de continuidad. ¿Ya? Simplemente vendrían a ser funciones no decrecientes, continuas, que fijan el cero. Además, decimos que una función tiene asociado a ese módulo de continuidad si satisface la siguiente condición, o es un múltiplo de ese módulo de continuidad. Ahora, vamos a considerar el conjunto de todos los módulos de continuidad cóncavos, es importante cóncavos, como los Holder continuos, y para cada phi, con este módulo o múltiplo asociado a este módulo de continuidad, esto va a representar entonces la constante, la menor constante que garantiza la condición de regularidad de este phi. ¿Okay? Entonces vamos a considerar una familia también de módulos de continuidad. Entonces, sabemos que cuando la regularidad del potencial es suficiente en una dinámica donde se garantiza suficiente expansión, sabemos que se garantiza la existencia y unicidad de estados de equilibrio y además algunas propiedades estadísticas, ¿cierto? Pero unos ejemplos antes de entrar en detalle a la parte del formalismo termodinámico, vamos a conocer algunos módulos de continuidad asociados. En primer lugar, mostramos en el caso Holder continuo, los usuales. Después tenemos una clase bastante grande, más grande que el localmente Holder. Incluso uno puede probar que alfa beta de x partido por h o x de epsilon, ¿cierto? Esto va para el infinito, para todo epsilon mayor que alfa, ¿ya? Entonces, una clase mayor que localmente Holder continuo. Una combinación de 1 y 2 está en esta clase de módulos de continuidad, ¿ya? Donde x0 vendría a ser tomado suficientemente pequeño tales que se garantice la concavidad, y esta constante va a depender obviamente de alfa y beta, ¿ya? Ahora, estos módulos de continuidad han sido estudiados previamente los trabajos voy a colocar aquí de Kloekner en 2020, el cual estudia el formalismo termodinámico, en particular establece el teorema de Ruel-Perron-Frobenius para aplicaciones intermitentes, módulos también, en particular considera esos módulos de continuidad, ¿ya? Ahora, ¿qué se puede decir sobre considerar otros módulos más allá del mundo Holder? Bueno, aquí tenemos una clase formada, esto fue a mano, realizada probando la concavidad de esta función, no es difícil, en una vecindad cerca del origen. Entonces, esta función se sale del estándar Holder, que es importante también considerarlo ahí para poder definir después los espacios donde el operador de Ruel-Perron-Frobenius, el operador de transferencia, actúa, ¿ya? Sobre cuál espacio de funciones continuas con cierta regularidad, asociados a potencial, con ciertos módulos de continuidad. Muy bien, entonces, existe una versión cuantitativa de la propiedad no uniformemente expansora, es dada por Morris en el año 2009,
Entonces ustedes pueden observar que para el caso de Mandeville-Pomo, tomamos 2 puntos en el círculo, ¿okay? De tal manera que la distancia sea suficientemente pequeña. Entonces uno puede encontrar una constante que depende de la dinámica apenas, ¿okay? De tal manera que uno tiene esta propiedad expansora no uniforme en el círculo, ¿okay? Muy bien, entonces este lema, esta propiedad, Morris a través de este lema nos revela cómo este módulo, por ejemplo, cómo esta dinámica, aquí interviene un módulo, vamos a poner omega de x, x al alfa, como este módulo actúa de exponente alfa, Holder, está relacionado con con la dinámica, con las primeras preimágenes. Por ejemplo, aquí uno puede observar, aparece este módulo, la transformación asociada al S, y aparece un módulo X alfa menos S, ¿no? Entonces, este relacionamiento o esta ¿cómo se puede decir? Compatibilidad en este lema, que él usó este lema para probar la existencia de subacciones continuas para el caso de Mandeville-Pomo cuando alfa está bien próximo a 1. ¿Ya? Entonces, esto nos basamos en este lema de Morris para tener una versión también, un caso más general, ¿ok? Donde trabajamos con nuestra transformación y nuestro B, donde incluimos también la función B, que puede ser slowly variación lenta, ¿cierto? Entonces, en este caso, no es difícil generalizar el trabajo de Morris haciendo el mismo procedimiento, unas técnicas, cuidando solamente las propiedades de B, probar que para cada 2 puntos del círculo, tal que sean suficientemente cercanos, uno tiene esta propiedad o esta expresión cuantitativa de la propiedad no uniformemente expansora. ¿Okay? Ahora, uno esperaría también que para puntos, ¿cierto?, tomados en el círculo, representación de intervalar, tengo aquí mi Mandeville-Pomo, ¿cierto? Para cada punto, par de puntos que yo tome aquí, puedo tomar esto de acá que son suficientemente cercanos en el círculo, entonces, y puedo elegir siempre una preimagen x1, ¿cierto? Y puedo elegir x2 suficientemente cercano, puede ser esta, ¿cierto? De tal manera que se cumple esa propiedad, ¿ya? Parece que está más cerca. Ya, de tal manera que hago actuar un módulo de continuidad asociado. Este módulo obviamente va a depender en este caso va a depender de omega. Ya, aquí estoy omitiendo muchas cosas, regularidad sobre la dinámica y sobre la compatibilidad de la dinámica sobre el omega y la dinámica para conseguir el omega, ¿ya? Pero más o menos es una condición parecida a la de Morris, ¿ok? En términos muy generales. Ahora, uno podría pensar que en un caso canónico, dado un módulo de continuidad, una transformación T de X, dado una transformación 1 más B de X, módulo 1, ¿cierto? Y con este comportamiento cerca del 0, en una propiedad, una condición suficiente, bastante técnica, ¿ya? Pero para fines prácticos nos ayuda, ¿okay? Para garantizar la propiedad de Morris en una forma más explícita, en una forma más donde considere ya no solamente una preimagen, sino pedazos de órbita. Entonces, con esta, en este caso particular, uno podría garantizar que existe, obsérvese aquí, el omega partido por B sería el candidato, esto vendría a ser como el candidato más o menos a omega, salvo unas truncaciones, ¿cierto? Si
Si no es creciente, habría que hacerlo creciente, truncar para que sea cóncavo, etc. Aplicarle una transformada tal vez de Legendre, no sé. No, de Legendre no, de Lagrange, no me acuerdo. Bueno, aplicarle algunas cosas de tal manera que sea cóncavo cerca de cero. Eso es lo importante, ¿ya? Entonces, este omega va a satisfacer la siguiente condición, es decir, existen constantes, ¿cierto? Una preimagen, preimágenes o una preórbita de tal manera que, dado una preórbita y dado un punto, igual con el caso de Morris, los puntos están suficientemente cercanos, puedo tomar una preórbita que también está suficientemente cercano, menor que delta que depende apenas de t, de la dinámica del módulo. Y con esto uno garantiza que se cumple esta relación, que es como una propiedad de sombreamiento, más o menos, sombreamiento. ¿Ya? Entonces, con esta condición va a ser importante porque con esto algunas referencias previas al trabajo que voy a mostrar es el trabajo de Morris, ¿cierto? Que él usó este lema, como dije, para probar la existencia de subacciones continuas cuando el alfa acá está 0, ¿cierto? Yo tengo mi parámetro S, 1, cuando el alfa está más próximo a 1. Entonces, con ese lema él probó la existencia de estas soluciones de esta desigualdad, ¿ya? Donde B vendría a ser el promedio ergódico maximal, ¿ya? Entonces B vendría a ser el máximo, en este caso de las integrales de G, en este caso de F, donde con respecto a las medidas invariantes de probabilidad. ¿Ya? Entonces, con nuestra propiedad que nosotros garantizamos en el trabajo anterior, pudimos también generalizar el trabajo de Morris, ¿ok? Para el caso de aplicación del intervalo con esta condición de regularmente variante. Identificamos ahí una clase de módulo de continuidad que está relacionado con el comportamiento local de la dinámica cerca del punto fijo, ¿okay? Y estudiamos la existencia también y cuando tenemos obstrucción a la existencia de subopciones continuas. Entonces ese trabajo fue finalizado en el año 2020 y obviamente que el trabajo de Morris fue fundamental para estos resultados. Muy bien, entonces en base a eso, nosotros quisimos considerar este resultado que habíamos establecido para la dinámica cuando esta propiedad se cumple, cuando va para cero, cuando X va para cero. ¿Ya? Cerca del origen, esta relación va para cero. Y con eso garantizamos que existe un módulo, ¿cierto? Con esta propiedad. Y con eso probamos que existe una subacción. Muy bien, ahora vamos a considerar esto como una definición y vamos a decir, dado una transformación y dado dos módulos de continuidad, decimos que omega grande es compatible o T compatible con omega chico, siempre y cuando la siguiente propiedad se cumple. ¿Ya? Entonces, se tiene una propiedad tipo sombreamiento con respecto a las preórbitas, ¿ya? A las preórbitas finitas. Entonces, esto es además una correspondencia 1 a 1 entre preórbitas de X0 y preórbitas de Y0. Entonces, todo esto se puede ilustrar con el caso de Manevi-Pomo sin ningún inconveniente. Ahora, pero por ejemplo, si yo doy un módulo omega grande y omega chico y quiero verificar que esta propiedad se cumple, podemos garantizar una condición suficiente para poder dar ejemplos. ¿Okay? Entonces, dado una transformación en esta clase, con esta familia, vamos a suponer que los módulos satisfacen la siguiente condición. Entonces, bajo esta condición, es suficiente entonces para garantizar que T es compatible con omega. Entonces, aquí nosotros podemos
esta condición es bien flexible porque nosotros le podemos dar más ejemplos, podemos ver quién es B, podemos ver cómo es omega, y un omega grande, y si verifica eso, entonces podemos decir que este módulo es compatible con el otro. Así, por ejemplo, tenemos, como ya sabemos, que el módulo, cuando alfa, aquí me faltó, cuando alfa está entre 0 y S, perdón, o al revés, cuando S está entre 0 y alfa, ¿cierto? Entonces, este módulo es compatible, en caso de Maneville-Pomo, con este módulo de continuidad. Se verifica esa condición, hacer una cuenta, uno puede verificar que, ¿cómo era la cosa? A ver, anterior. B partido por omega de X, aquí el omega, esto es para una constante, esto es para cualquier constante mayor que, suficientemente chica, ¿ya? Menos omega de C, menos omega de X, perdón, aquí multiplicado por X, esto va a ser mayor que el cero límite. ¿Ya? Entonces, no es difícil verificar eso. Entonces, como decía, esto podría ser bien flexible porque uno podría tomar, por ejemplo, el omega, el mismo B cuadrado, por ejemplo, omega de xb, entonces cuando uno hace el cociente, ¿cierto? Va a quedar 1 partido por b de x, y aquí me va a quedar el b de 1 más c, x menos b de x. ¿Ah? Entonces aquí uno, pues me va a quedar b, ¿cierto? La propiedad regular menos 1, ¿cierto? Entonces esto va a ser más o menos en el límite, va para 1 más c sigma menos 1. Con sigma, en este caso con sigma mayor que 0. Si considero este ejemplo y b es regularmente variante, voy a considerar con sigma mayor que 0. Entonces uno podría dar más, entablar más relaciones ahí con los módulos de continuidad. Muy bien. Y después, en el caso de la familia alfa, beta, donde interviene tanto Holder, la multiplicación con alfa y con menos beta, ¿cierto? Que sería la clase grande, más grande de localmente Holder. Entonces podríamos establecer también que este módulo, aquí no afecta nada el beta, este alfa menos S sería compatible con alfa, beta. ¿Ya? Entonces, y es justamente lo que mostró Morris, ¿cierto? Por ejemplo, él probó que cuando se tiene una función con módulo de continuidad, vamos a ponerle alfa, beta, ¿cierto? Probó la existencia de subacciones continuas asociado a esta función con la regularidad, entonces existe una subacción que satisface esa desigualdad homológica, de tal manera una subacción, de tal manera que la regularidad de mu sea C de alfa menos S beta. ¿Ya? Bueno, aquí Morris probó sin beta, pero bueno, al final uno puede extender eso sin problema. ¿Ya? Muy bien. Ahora, si uno quiere irse al mundo, saliendo un poquito del mundo Holder, entonces tenemos podríamos considerar la siguiente dinámica, una dinámica W, aquí el B o W también, para algún A mayor que 0, y vamos a considerar los siguientes módulos de continuidad. Entonces, para esto, uno hizo un cálculo y dijimos, estos dos módulos son compatibles con esta dinámica. ¿Ah? Entonces, como dije, la única diferencia entre esta dinámica y la de Maneville-Pomo es es menos tangente, dependiendo de menos tangente a la diagonal, ¿cierto? Que en el caso de Maneville-Pomo. Entonces, uno puede verificar también sin problemas que la condición suficiente de compatibilidad se cumple para estos dos módulos. Este omega es compatible a WK. Muy bien. Ahora, esto
una vez entendido esta parte de la dinámica, de la relación de los módulos de continuidad o la compatibilidad de estos módulos de continuidad con la dinámica, podemos entonces ahora pasar a definir algunas herramientas del formalismo termodinámico. Una de ellas es el operador de transferencia asociado a una función con cierto módulo de continuidad. Entonces vamos a considerar una función real con módulo de continuidad omega. Y vamos a definir este operador de transferencia. Ya lo que hace es darle a esta función la suma, ¿cierto?, sobre las preimágenes con este peso. Entonces, aquí es importante que trabajamos con infinitas ramas, como decía. Entonces, este es un operador lineal acotado y las iteraciones son simplemente composiciones, ¿cierto? Entonces, en los pesos aparece la suma de Birkhoff, ¿ya? Que es vendría a ser la aplicación de F sobre la órbita finita de hasta n. Muy bien, vamos a considerar el operador dual, ¿cierto? El operador dual del operador de transferencia que actúa sobre este espacio del espacio dual de las funciones continuas. Vamos a restringirnos sobre el espacio de las medidas de probabilidad de la definición. Y vamos a necesitar también establecer el concepto de la presión topológica. Para nosotros simplemente vamos a usar el principio variacional, que generaliza el concepto de la entropía topológica. ¿Okay? Simplemente sería lo mismo, salvo este peso, esta función. Entonces vendría a ser el supremo sobre estos funcionales, haciendo variar m sobre todas las medidas de probabilidad invariante. Este conjunto es no vacío, ¿cierto? Entonces, ahora, decimos que una medida se llama un estado de equilibrio si es que el supremo se alcanza en la definición del principio variacional. Es decir, que existe el mu, se alcanza este supremo, se cumple en algún modo. Entonces, otro concepto importante vendrían a ser las medidas de Gibbs. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos dice la medida de Gibbs? Nos dice que si tenemos una función con cierta regularidad, función continua, actuando sobre el círculo, decimos que mu es una medida de Gibbs con respecto a f si yo puedo encontrar una constante, ¿okay?, de tal manera que puedo controlar estas bolas dinámicas. Entonces, en otras palabras, más o menos, esto es más o menos esta expresión, ¿cierto? El error, es decir, m no depende de n en este caso. Entonces, las bolas dinámicas vendrían a ser el conjunto de todos los puntos tales que los iterados hasta las n primeras iteraciones están a distancia menor que r. ¿Ya? Son las bolas dinámicas o los cilindros que se conocen en dinámica simbólica. Muy bien. Entonces nos dice que la medida de la bola dinámica es más o menos la exponencial de la suma de Birkhoff. Entonces, un resultado que obtuvimos con Garibaldi fue que para esta familia de transformaciones expansoras con punto fijo neutral, y si tomamos un módulo compatible con un módulo pequeño en esta familia de módulos de continuidad, y además si esta función tiene ese módulo con continuidad chico, ¿ya?, entonces podemos garantizar el teorema de Perron-Sobreno, o el Perron-Sobreno. Es decir, que podemos garantizar la existencia de una automedida con un autovalor asociado a esta automedida, y ese mismo autovalor es compartido para la autofunción. Esta autofunción es positiva, ¿cierto? Se establece entonces el teorema de Roel-Perron-Sobreno. Esta constante es un autovalor maximal. Y además, cuando la integral de esta autofunción con respecto a esta automedida es 1, entonces uno tiene que la convergencia de las iteraciones del operador se da de manera uniforme a esta función. ¿Ya? A este valor.
Irene, Sí, pregunta. si tienes la unicidad de nu y de h. Se tiene la unicidad de los estados de equilibrio, sí. El Ya, mu, porque el el estado estado de de equilibrio equilibrio normalmente lo... asociado ¿eh? a mu y la autofunción, el estado de equilibrio viene, probamos que es único. Ya. Ujú. Porque Ya, y con respecto a nu, por ejemplo, es la única que es de probabilidad que es fija. no, eso no probamos. Ya. Pero, claro, lo que pasa es que ahí usamos, para el NU, usamos el procedimiento estándar de definir un operador, ¿cierto? Aplicar Chowder-Tikhonov y garantizar como un punto fijo. El H también, definimos un espacio que es convexo, cerrado, uniformemente acotado, uniformemente equicontinuo, y garantizamos que ese operador fija el H. Si vendría a ser, podría, pero la unicidad en ese caso de, el H es único, sí, el H es único. Ya, porque a veces se Sí, establece la unicidad a posteriori, digamos, que siempre no sabe si es único, pero después ya. usa la unicidad del equilibrio para mostrar la unicidad Ah, ya, de la sí, automedida. Ok, era una curiosidad. Gracias. vale. Bueno, aquí está lo que justamente estaba diciendo, defino este operador, aquí es básicamente estándar, únicamente habría que observar dónde usamos la compatibilidad de los módulos de continuidad. La función es continua, el espacio de la probabilidad es convexo, compacto, en el cual es invariante bajo esta transformación, aplicamos Chowder-Tikhonov, admite entonces un punto fijo, y para la autofunción definimos entonces este espacio que es cerrado, convexo, y aplicamos esta transformación de tal manera que haga este espacio invariante bajo esta transformación. Y obviamente que aquí está asociado el módulo de continuidad, continuidad omega grande, ¿ya? Para tener la regularidad sobre omega grande. Entonces aquí uno puede observar que con esta desigualdad final aquí, con esta desigualdad, uno tiene la invarianza de este espacio. ¿Ya? Entonces, solamente aquí escribí para observar dónde hago uso de la compatibilidad en esta parte. En este caso estoy iterando una vez, cuando itero n veces acaba de aparecer una suma más o menos, una suma por acá. Entonces ahí uno puede observar que deja invariante, satisface esta propiedad, invariante, ¿no? Entonces, para la iteración del operador de transferencia, uno observa la uniformidad que uno tiene sobre las sumas de Birkhoff de preimágenes. Por ejemplo, uno puede aparece aquí esta suma, ¿okay? De este módulo de continuidad, usando la compatibilidad aquí. Entonces aquí, de alguna manera estamos haciendo bien grosera la desigualdad, porque estamos descartando este término, y va a ser menor o igual que KF módulo de la imagen, de los puntos iniciales. Aquí está constante, K va a depender del módulo, ¿cierto? Y cuando observamos los iterados, simplemente aplicando la estrategia, ¿cierto? Para poder despejar o desarrollar para ver la diferencia de los operadores asociados a los dos puntos, uno puede ver aquí que esta familia verdaderamente es equicontinua, ¿ya? Y acotada también, porque aparece aquí el módulo, este es el módulo del supremo, aquí aparece la norma, aquí aparece mi módulo omega, que uno puede acotarlo por omega de un medio del círculo. Muy bien, entonces con esto
Con el teorema de Ruel-Perron-Frobenius se garantizó la existencia, bueno, la existencia está garantizada ya en este caso. La entropía métrica es semicontinua superior, entonces en ese caso nos interesa la unicidad. Probamos que mu es un estado de equilibrio asociado a F, F con módulo de continuidad, ¿cierto? Asociado al modelo de continuidad. Y además que mu es una medida de Gibbs, eso es lo que probamos. Entonces, para los estados de equilibrio, el enfoque que se dio fue usando la fórmula de Rocklin, ¿ya? La fórmula de Rocklin de la entropía métrica. Entonces, es en términos muy generales, nos permite relacionar la entropía métrica con el jacobiano. ¿Ya? Para eso necesitamos tener una partición, ¿cierto? Y una partición refinada que sea muy generadora. Entonces, nuestro lema para garantizar y probar que la presión, ¿cierto? F de T sea igual al log del autovalor, tuvimos que garantizarla a través de este lema, que fue importante para poder aplicar la fórmula de Rocklin, que nos dice que si para T es una transformación, tenemos estos puntos que van a parar a cero, ¿cierto? Tenemos nuestra dinámica, todos estos puntitos acá, aquí tenemos 0, a 1, a 2, y aquí está el 1, ¿ya? Entonces, esta medida no carga el 0, tampoco, eso es solamente por la invarianza de la transformación, y no cargan estos puntitos tampoco. Con eso fue importante para garantizar para decir que esta partición asociada a estos puntitos, ¿cierto? La refinada es generadora, y a partir de ahí probar que la presión es igual al logaritmo de la entropía. ¿Ya? Entonces, con respecto a la unicidad, lo que sí voy a quizá mencionar es que el operador de transferencia, en particular el teorema de Ruel-Perron-Frobenius aplicado de esta autoecuación, así llamarla, aplicado a cero, cuando lo aplicamos a cero nos da esta ecuación, ¿cierto? Una ecuación en la cual la única posibilidad es que se cumpla esta condición, que el f de cero es menor que el logaritmo del radio espectral, ¿ya? Y esto elimina la posibilidad de que el delta Dirac sea un punto fijo, perdón, sea un estado de equilibrio. Y con eso probamos la unicidad de los estados de equilibrio, usando la fórmula de Rocklin y usando este hecho que es básicamente básico y simple, ¿no? Usando el operador el teorema de Ruel-Perron-Frobenius. Bueno, solamente me gustaría comentar, antes de pasar a lo que sigue, un trabajo de Kloegner del 2020. Él hizo una aproximación de la teoría de control, ¿cómo sería? El transporte óptimo para garantizar el teorema de Ruel-Perron-Frobenius para estudiar los estados de equilibrios, y además obtuvo propiedades estadísticas. ¿Okay? Y él también incluye estos potenciales alfa-beta asociados a la dinámica no uniformemente expansora Maniville-Pomow. Y con esto él garantiza esta propiedad para estos módulos de continuidad o para estos potenciales asociados con una condición de ser un potencial flat. ¿Ah? Y la condición de plana que él define para garantizar esto significa o requiere de un control de regularidad sobre la suma de Birkhoff que él considera en trayectorias que viajan juntas, ¿ya? Entonces, además con algunos conceptos de teoría de transporte óptimo que él incrustó dentro de la teoría ergódica para garantizar el teorema de Ruel-Perron-Frobenius. Nuestra aproximación es diferente, hay una intersección con el trabajo de él, específicamente en el siguiente resultado, que es
En el caso de Maniville-Pomo, él probó lo mismo y nosotros también garantizamos que con estos módulos de continuidad, con este módulo de continuidad alfa beta, ¿cierto? El operador de transferencia actúa sobre este módulo omega, satisface el teorema de Ruel-Perron-Frobenius y además la medida invariante asociada a la autofunción y a la automedida, es decir, mu h nu, es un estado de Gibbs. ¿Ya? Él probó entonces este teorema, tuvo algunas propiedades estadísticas también. Bueno, y saliendo entonces un poco de la regularidad Holder, podemos incluir más ejemplos. En el caso de nosotros, esta dinámica donde variamos el B, en este caso está llamándolo con W, K, cuando K es un entero positivo. Si F tiene este módulo de continuidad bastante exótico, entonces el teorema de Ruel-Perron-Frobenius también se cumple, y la regularidad del espacio lineal donde el operador actúa va a ser este módulo. ¿Ya? Entonces, y además garantizamos la existencia y unicidad de estado de equilibrio, como en el caso del teorema general. ¿Ya? Entonces, lo que nos queda verificar, o un trabajo en progreso con Garibaldi, es establecer algunas propiedades estadísticas, como el caso de Kloegner. De Kloegner, como dije, la aproximación es diferente, existe una intersección en el trabajo de Kloegner. Sin embargo, nos gustaría también, siguiendo nuestra aproximación, nos gustaría establecer el teorema de decaimiento exponencial de correlación. ¿Ya? Entonces, me gustaría, para observables en C omega, compatible con omega chico, me gustaría probar. Entonces, la dificultad que estamos teniendo aquí es básicamente tener un Lassota-Yorke, ¿ya? Para un lema de Lassota-Yorke para garantizar. No queremos hacerlo con torres o con alguna otra, sino usando Lassota-Yorke. Muy bien, y después también algún teorema de límite central. Entonces uno podría preguntarse, esta convergencia depende sobre los parámetros de la función B, por ejemplo, o para qué valores de B esta convergencia se rompe. ¿Ya? Entonces eso más o menos estamos analizando en el transcurso. Bueno, muchas gracias por su atención. Agradecemos a Irene por esta gran charla. Gracias. Y si hay alguna consulta del público presente. ¿Juan, alguna consulta? No. Ok. Yo tengo una consulta. Adelante. ¿Por qué en el caso de estudiar el decaimiento de correlaciones están evitando utilizar sistemas de torre? ¿Hay alguna cosa técnica o es solamente para seguir la línea de lo que hicieron antes? Es que nosotros tenemos aquí nuestra condición de compatibilidad, que es bastante general, ¿eh? Esconde mucha información, incluso no sabemos si es que ahí esa condición esconde la polinomial, ¿cierto? Convergencia polinomial o exponencial. Entonces estamos queriendo separar esta definición justamente queremos usar ahí queremos hacerlo con una convergencia de la Lassota-Yorke, aunque no tengamos nada de expansión ahí, pero no hemos intentado con torres, no sé todavía, pero no sé si podría ser. Ok, gracias. No sé si habrá alguna otra consulta. Ok, si no, entonces agradecemos nuevamente a Irene por esta charla. Gracias a ti, Francisco.